esta semana se han cumplido 100 días de su gestión. Hoy hemos escuchado atentos al presidente Castillo, quien en la Plaza de Armas de Huamanga, en Ayacucho, ha hecho un recuento de sus actos y acciones de los primeros 100 días de gobierno. Yo cuando lo escuchaba hoy día por televisión, no sabía si estaba escuchando al presidente Castillo o estaba escuchando al candidato Pedro Castillo. O sea, sigue en una situación de ofrecer, de dar promesas a la población en vez de decir cosas concretas por las cuales podríamos tener la confianza, la estabilidad para el futuro de mediano y largo plazo para nuestro país. Lo que han caracterizado estos 100 días de gobierno es la improvisación. Un presidente se elige para que resuelva problemas. Y lamentablemente tenemos un presidente que crea problemas. Porque es mucho más que irresponsable, yo diría que es hasta inmoral que alguien asuma la responsabilidad de gobernar un país cuando no sabe cómo abordar y solucionar sus problemas. En estos 100 días de gobierno ya tenemos 2 gabinetes, el gabinete Bellido y el gabinete Vázquez. Ya se han cambiado cerca de una decena de ministros y todavía falta, porque espero, no tengo la menor duda, que tenga que cambiarlo, si no es hoy, mañana, al ministro de Defensa. El ministro Ayala, que muy orondo, hoy día se presenta en el Congreso de la República y dice que va más fresco que una lechuga. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué falta de respeto para con la población de todo el Perú! Es un gobierno que piensa que ha llegado y toma las instituciones cual si fueran un botín. En vez de acciones, lo que está haciendo es cambio de funcionarios, siguiendo el diario oficial El Peruano y las resoluciones que se nombran. En estos 3 meses, lo que ha sido muy productivo en el actual gobierno es el cambio de funcionarios. Más de 700 funcionarios se ha cambiado. Gran parte de ellos del partido de gobierno. No, señores, existe aquí meritocracia. Hay profesionales, hay trabajadores que han hecho una vida de experiencia trabajando para el Estado peruano y que indistintamente el gobierno de turno tiene la capacidad de dar sus conocimientos. No se trata de sacar gente experimentada para improvisar y probar con gente a la cual se le debe un favor político. Y vemos cómo día a día se cambian funcionarios. Ayer pusieron a la nueva jefa de Sutran, una institución sumamente importante, y hoy día renunció, porque no tiene las características éticas y morales para desempeñar un cargo de esa responsabilidad. Ministros tan importantes que no tienen las condiciones adecuadas han sido puestos en cargos de suma importancia y a los pocos días, semanas, han tenido que ser removidos. Recientemente, el Congreso de la República ha dado la confianza, por muy estrecho margen, al nuevo gabinete presidido por la premier Mirta Vázquez. Y sin embargo, es una premier que no defiende a los ministros, que tiene que poner contra la pared al presidente de la República para que cambie algunos ministros impresentables como el ministro del Interior, y que ahora podemos decir con mucha seguridad que la premier no ha ido a Ayacucho acompañando al presidente porque no está de acuerdo que el ministro de Defensa
Ayala continúe en el cargo. No podemos tener esas joyitas como ministros de carteras tan importantes del Interior y de Defensa, precisamente los que garantizan el orden interno y externo de nuestro país, en personajes cuestionados con justa razón. ¿Qué más se tiene que saber de esos ministros para que el presidente tome la decisión de cambiarlos? Ya basta, creo que es suficiente. Entonces, cuando vemos un gobierno que en vez de mirar el futuro, quiere retornar al pasado, y lo explicamos, quiere dejar de lado la reforma de la educación del país. Es decir, que ya no se tenga en cuenta la meritocracia en el sector educación. Todos sabemos que la educación es lo más importante para el desarrollo de una sociedad. Y entonces tenemos que tener los mejores maestros y maestras. Y para eso hay que evaluarlos y dar incentivos para que los mejores progresen. Meritocracia. Todo el proceso de reforma de la educación quiere retornarse a foja cero. ¿Y quién propicia eso? El ministro de Educación. En el Ministerio de Transportes, quien toma las decisiones son precisamente los que están a cargo ahora del transporte informal. Entonces se quiere ganar a un sector de la población condonando deudas y prorrogando plazos para la informalidad en perjuicio de la mayoría de peruanos que queremos la mejora del tránsito urbano. Entonces, la reforma en el transporte a foja cero. En el tema electoral, el Congreso de la República aprueba normas donde lo poco avanzado para mejorar el sistema electoral, para fortalecer la democracia, se revierte. Y el Ejecutivo no hace nada para corregirlo. Bien, gracias, promulga las normas. En el tema de fortalecimiento de la democracia, foja cero. Entonces, si tenemos en educación, en transporte, en el sistema democrático, esta situación, ¿a dónde vamos a ir? Y entonces vemos que el oficialismo, en vez de trabajar en conjunto para dar propuestas coherentes en beneficio de todos los peruanos, se pelean entre ellos. Y hemos visto que en el Congreso de la República, el partido de gobierno, Perú Libre, está partido en dos. El partido se ha partido. Son dos. En el voto de confianza, un sector importante del partido de gobierno, los que siguen la línea del presidente del partido, Cerrón, han coincidido en la votación con el fujimorismo. Es decir, ahora existe, como en tiempos anteriores había el fujiaprismo, ahora hay el fujicerronismo, juntitos para boicotear al propio gobierno. Increíble. Y así como hay estas fisuras, estos problemas serios en el Congreso de la República, ocurre lo propio en el Ejecutivo, donde la Premier tiene que amenazar al presidente para que tome algunas decisiones con, o es el ministro del Interior o soy yo, le dice la Premier. Lo saca el ministro del Interior. Ya no podía soportar más a ese ministro. Ahora estamos con el problema del ministro de Defensa. ¿Qué espera el presidente Castillo para cambiar al ministro de Defensa? Es increíble, porque lo que